Hola otra vez, bienvenidos a un episodio más del Call Center Podcast. En el último episodio hablamos sobre las pruebas más comunes que te hacen los call centers cuando aplicas y empiezas un proceso de contratación con ellos. Y yo he notado que de las preguntas más frecuentes que se tienen cuando se habla de este aspecto son sobre las entrevistas laborales. Entonces, hoy nos vamos a poner un poco creativos y vamos a utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a responder la pregunta, ¿cómo hago? ¿Qué hago para prepararme para una entrevista laboral? Lo primero que voy a estar haciendo es enseñarte la herramienta que voy a utilizar para esto y va a ser la versión de chat de Microsoft Bing. Entonces me fui al Bing a la opción de chat y le escribí What is Bing Chat? Tomó un par de segunditos para mostrarme su respuesta y para resumirles me dijo, primero, es un chatbot de inteligencia artificial. Este utiliza el mismo lenguaje que la versión 4 del chat GPT, que todos conocemos en estos tiempos. Te da respuestas similares a una conversación con un humano y no solo te responde con texto, sino que te muestra los links de donde saca o basa sus respuestas. Te puede mostrar imágenes y algunos otros elementos gráficos. No solo eso, sino que también si tú le hablas en español o incluso otros idiomas, también te puede responder en tu idioma y también tiene la opción de traducir lo que tú le estás poniendo o lo que estás pidiendo que te traduzca. Entonces te voy a mostrar cómo lo hice. Me vine a la opción de chat de Bing y yo le escribí Describe 5 steps to prepare for a job interview. Lo dejé ahí por un momento para que pensara en la respuesta y me dio lo siguiente. Número uno, review the job description and requirements. 2, research the company and its culture. Número 3, prepare answers to common interview questions. Número 4, dress appropriately and arrive on time. Y número 5, bring copies of your resume and references. Y vamos a ampliar cada uno de estos pasos para que sepas cómo hacerlo. La mejor manera de hacer esto es irte directamente a la página web de la empresa a la que tú quieres aplicar y buscar la posición y su descripción. Conocer la descripción del puesto siento yo que es importante para que te des una idea de qué se trata el trabajo, cuáles van a ser tus responsabilidades y qué necesitas saber para poder llevarlo a cabo. Entonces, primero vas a encontrar la página web de ese call center y ya sea hasta arriba en el menú o a veces hasta abajo de la página, vas a encontrar la pestaña que dice Careers. Como usualmente los call centers tienen distintas locations alrededor del mundo, vas a tener que escoger tu país para ver las job positions que estén disponibles en tu área. Entonces yo puse Guatemala, escogí la posición que dice Customer Service Representative Guatemala e inmediatamente pude ver la descripción y los requirements de esta posición. Y te voy a leer los primeros 3 requirements y dice, answer incoming calls from customers. Contact customers, vendors, partners, or any other party when required. Listen and identify the root of the case. Interact with the customer on the phone, online networks, or email, and solve the problem accordingly. Entonces, brevemente te están haciendo saber qué es lo que se esperaría de ti si tú tomas esa position. Y con eso cumplimos el primer paso de reviewing the job description y ahora vamos a continuar con el segundo paso, research the company and its culture. Para ello vamos a volver a la página web de la empresa para poder explorarla un poquito más. Usualmente puedes encontrar información sobre sus valores, sus proyectos destacados, los reconocimientos que han recibido, la historia de la empresa y muchísima información en su página. Entonces, ahí simplemente tómate un par de minutos para poder conocer las características, los valores y la cultura de esta empresa y trata de identificar una o dos cosas o dos aspectos que te llamen la atención sobre la empresa para poder tenerlos en mente a la hora de la entrevista, ya que puede que te pregunten por qué quieres trabajar con ellos. Luego volví al Bing Chat para continuar con el paso número 3, que dice Prepare answers to common interview questions. Y para eso primero tenemos que saber cuáles son esas interview questions que suelen ser las más comunes en las entrevistas. Entonces me vine de nuevo aquí al Bing Chat
y le hice la siguiente pregunta. What are the 10 most common questions in a job interview? Y ahora les voy a leer estas 10 preguntas que Bing Chat me dio como resultado. 1. Tell me about yourself. 2. What is your greatest strength? 3. What is your greatest weakness? 4. Why should we hire you? 5. What's something positive your boss will say about you? 6. What are your salary expectations? 7. Why are you leaving or have left your job? 8. Why do you want this job? 9. What are your career goals? Y 10. Do you have any questions for us? Y para complementar, hice la siguiente pregunta. What are the 10 most common questions asked in a call center interview? ¿Por qué? Porque también quiero saber cuáles son las preguntas específicas sobre el trabajo de call center, a lo cual obtuve la siguiente respuesta. Número 1, what do you know about our company? 2, what experience do you have working in a call center? 3, how would you handle an angry customer? 4, what are your strengths and weaknesses? 5, why do you want to work in a call center? 6, how do you handle stress? 7, what is your availability? 8, what are your salary expectations? 9, how do you prioritize tasks? Y 10, what is your experience with customer service? Y ahí ya tienes unas más o menos 17 preguntas distintas que puedes preparar antes de tu entrevista. Cuando digo antes de tu entrevista no me refiero a 10 minutos antes de la entrevista, sino 1 o 2 días de anticipación. Y ya para ir finalizando, vamos a ver los últimos 2 pasos que nos hacen falta. Paso número 4, dress up properly and arrive on time. La buena presentación y la puntualidad son muy importantes en cualquier tipo de trabajo, entonces pues eso no se discute. Y por último, el paso número 5 nos dice, bring copies of your resume and references. Esto me indica que primero ya tengo que tener hecho mi resume, o sea, mi currículum, y yo te recomiendo llevar a la entrevista por lo menos 1 o 2 copias extras de tu currículum. En algunos países las referencias no son un requisito, pero en Guatemala pueden ser muy comunes, entonces también lleva listas al menos 3 referencias laborales y 3 referencias personales. Y con eso concluimos nuestro episodio número 4 del Call Center Podcast, utilizando la inteligencia artificial para prepararnos para nuestra entrevista laboral. Si quieres tener más información y conocimiento acerca de los call centers y cómo prepararte para aplicar, yo te recomiendo ver mi video anterior. Nos vemos en el siguiente episodio. Remember, my name is Andrea Urbina and this is the Call Center Podcast. Bye.